Bueno, pues vamos a dar comienzo a este nuevo seminario web sobre seguridad de la información. Como bien nos ha explicado Carlos, es una relación de seminarios que se están realizando con diferentes temáticas relacionadas con la seguridad de la información, desde temáticas más generales hasta temáticas un poco más concretas, como es el teletrabajo de forma segura desde casa, que es la temática que ocupamos hoy. Aunque me ha presentado Carlos, bueno, yo soy Rodrigo Martín, de la empresa Simbiosis Consultores, y me dedico a la gestión de la seguridad de la información, principalmente a sistemas de gestión de seguridad de información, de temas de 27001 o incluso también temas de esquema nacional de seguridad y protección de datos, ¿vale? En este curso, si habéis visto un poco el índice de este seminario, lo que vamos a encontrar es este índice que veis aquí, ¿de acuerdo? En cuanto al índice, en primer lugar vamos a profundizar en qué es la seguridad de la información y vamos a conocer la política de seguridad de la información que se tiene en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, porque creo que es fundamental e importante que todos conozcáis la misma, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pasada un poco deprisa por ella, pero creo que es importante que la conozcáis. A continuación vamos a empezar con temas más concretos ya relacionados con el teletrabajo, como es el acceso remoto corporativo, donde vamos a ver cómo podéis solicitar ese acceso remoto corporativo. Ha habido una nueva publicación, he visto en el boletín en junio, de cómo se tenía que llevar a cabo, qué requisitos se tenían, etcétera, etcétera. Y también en la página web pues hay unas instrucciones sobre ello. Entonces, esto también lo vamos a conocer. Unido a esto, vamos a conocer qué medidas de seguridad voy a tener yo asociadas a esa autenticación y esas condiciones de seguridad de mi equipo remoto, porque obviamente tendremos que cumplir con unas medidas de seguridad. Y vamos a ver también luego herramientas, ¿de acuerdo? Tanto herramientas colaborativas que utilizaremos en el día a día de nuestro trabajo, hagamos teletrabajo o no, pero también con más INRI, si hacemos teletrabajo, vamos a tener que utilizar más herramientas online y por lo tanto es importante que conozcamos las mismas, ¿de acuerdo? Hasta la parte de herramientas de videoconferencia y de reuniones virtuales, donde veremos pues un poco la herramienta que tenéis vosotros que más se utiliza, ¿de acuerdo? Pero también buenas prácticas en cuanto al uso de estas herramientas y en las reuniones virtuales, que también se incrementan, o se han incrementado desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Yo creo que todos realizamos muchas más reuniones virtuales, muchas más videoconferencias, y también se han incrementado, obviamente, si estamos realizando teletrabajo. Pasaremos luego a la parte de buenas prácticas en el equipo remoto, ¿de acuerdo? Consejos, buenas prácticas, aspectos que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Que espero que os sea muy útil y que es una parte un poco más práctica. Y he añadido ahí 2 puntos que considero importantes y aunque los vamos a pasar muy por encima, sí que considero que al hacer teletrabajo llevamos a cabo una mayor uso de dispositivos móviles o podemos llevar a cabo más uso de soportes de información. Entonces, quiero marcaros también ahí unas normas, una normativa que creo que es importante que conozcáis. Y por último, pues terminaremos con la parte de notificación de incidentes de seguridad, que también es una parte de la seguridad de la información a nivel general, pero que más concretamente en el teletrabajo debemos también de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Si ocurre algún incidente o si tenemos que notificarlo. ¿Qué es la seguridad de la información? Bueno, la seguridad de la información pues, es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que las organizaciones y los sistemas tecnológicos que permiten resguardar la información buscando mantener confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Si os dais cuenta, ahí nos habla de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. También podríamos añadir autenticidad y trazabilidad, ¿de acuerdo? Que son las dimensiones de seguridad que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de seguridad de la información, ¿vale? Entonces, la seguridad de la información será el conjunto de medidas tanto preventivas. Una medida preventiva podríamos incluso considerarle esta formación. Hay que darle importancia a esa parte formativa y tener en cuenta que también con esto prevenimos o formamos para que no ocurran incidentes de seguridad, pero también tendremos en cuenta pues toda la parte de prevención de otro tipo de medidas que podemos llevar a cabo y que tenemos que tener en cuenta en nuestra parte de teletrabajo. Cómo nos conectamos en el equipo remoto, ¿de acuerdo? Cómo comparto la información de una forma segura con herramientas que tiene la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Y luego, por otra parte, la parte reactiva, ¿vale? La parte reactiva sería si a mí me ocurre algo o si yo creo que ha ocurrido un incidente, que puede ocurrir, aunque pongamos todas las medidas preventivas, pues tendré que notificarlo y ver cómo soluciono esa parte de ese incidente, ¿vale? Entonces, es tanto medidas preventivas tanto de organizaciones como de sistemas tecnológicos para guardar esa información y guardar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, ¿vale? Muy importante, siempre que hablamos de seguridad de la información, tendemos a pensar que es seguridad informática. Es una parte que tenemos que tener en cuenta que no es todo seguridad informática. Es una parte grande, cada vez más, porque cada vez utilizamos más medios tecnológicos, pero también se tiene en cuenta seguridad física, ¿de acuerdo? O seguridad de documentos en papel. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la seguridad 100% no existe, ¿vale? Hoy no es la temática de la formación, pero en otras formaciones más generales hemos visto cómo se hace un análisis de riesgos para ver dónde puedo tener los mayores riesgos y aplicar las medidas correctivas, preventivas para corregir los mismos. Pero aún así el riesgo cero no existe. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta y siempre tenemos que estar prevenidos. Pondremos medidas, nos formaremos, pondremos todo el cuidado posible, pero puede haber siempre alguna pequeña brecha de seguridad o algún pequeño problema que nos haga que esa seguridad 100% no exista. De ahí que hablemos de sistemas de gestión de seguridad de la información y que se vayan retroalimentando y se vayan siempre generando, ¿de acuerdo? No es algo que quede estanco, sino que hay que ir mejorándolo poco a poco. Y como os decía, por lo tanto, si no se confunde con seguridad informática, debemos de tener en cuenta que no depende únicamente del área informática, sino que depende de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de los miembros de la organización. De ahí que sea tan importante esta formación para que conozcamos en qué podemos ayudar en la parte del teletrabajo, en qué podemos ayudar para que sea más seguro. ¿Por qué es tan importante y seguimos la seguridad de la información una vez que hemos conocido, digamos, ese concepto? Pues como podéis ver, y aquí he puesto ejemplos de ciberataques o de brechas de seguridad, etcétera, etcétera, de administraciones públicas, pero como podéis ver, cada vez son más comunes los ciberataques, tanto administraciones públicas como empresas privadas de todo tipo de tamaño, ¿vale? Grandes empresas, que quizá tienen una mayor protección, pero como la seguridad 100% no existe, en algunos casos también tienen problemas. Pymes, ¿de acuerdo? Que tienen un gran riesgo y que a los cuales se destinan muchos ciberataques. Y como os decía, administraciones públicas de todos los tamaños. De un tiempo a esta parte, los ciberataques quizá empezaron en un momento dado pues para intentar robar dinero, etcétera, etcétera, pero cada vez se ha dado más importancia a la información. Lo que se persigue es conseguir información y cuanto más información consigan, más daño nos pueden hacer o a más información pueden seguir accediendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis algunos ejemplos como ciberataques sincronizados del INE, Ministerio de Justicia, Economía y Educación, la Red Sara, otro ejemplo de ciberataques de administraciones públicas, ayuntamientos, obviamente, en el SEPE, un ejemplo que tuvimos hace tiempo, y ahí ves uno en medio del tema del incendio, que quería añadirlo, porque si os dais cuenta, no es una administración pública, es un centro de datos privado como es VH, y que está ubicado en Estrasburgo y que es un incendio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también hay una parte de seguridad que puede ocurrir dentro de seguridad física, una amenaza de ese tipo que debemos de controlar. Podría ser un proveedor nuestro que también tenemos que controlar. ¿Se han incrementado los ataques de ciberseguridad? Cada vez más, ¿vale? ¿Por qué? Pues de un tiempo a esta parte cada vez el uso de la digitalización cada vez es mayor, el uso de herramientas digitales cada vez es mayor y por eso cada vez se intentan más ciberataques o intentar engañarnos para hacer estos ciberataques, ¿de acuerdo? Se ha incrementado más durante este último año, en 2021 hubo un mayor incremento y durante este último año también ha habido un incremento de ciberataques que puede estar relacionado con esta parte de, digamos, ciberguerra o de posibles ataques pues, de esa guerra de Ucrania-Rusia, pues ahí hay un mayor número de ataques que se han estado detectando.
¿Y dónde queda esto en cuanto al teletrabajo? Pues si os des cuenta, si a esto le combinamos el teletrabajo, pues se incrementan los riesgos, ¿de acuerdo? No estamos, digamos, en nuestras propias instalaciones de nuestra organización, que supuestamente están mucho más controladas, tienen más medios para evitar estos ciberataques, sino que trabajamos desde nuestra casa o desde otro lugar remoto, y esto puede incrementar esos riesgos de ciberataques, ¿vale? Ahí tenemos varios ejemplos de noticias, pues que se han detectado mayor riesgo de ciberataques desde que se ha empezado con el teletrabajo. Desde un informe de Telefónica que se dispararon protocolos de escritorio remoto, se dispararon un 242% ese tipo de ciberataques, un 300% debido al teletrabajo, y que la ciberseguridad pues era clave en la expansión del teletrabajo en España. Eso debemos de tenerlo claro. Podemos llevar a cabo procedimientos de teletrabajo, pero siempre que estos sean seguros y que busquemos esa seguridad, ¿vale? Luego vamos a hablar de algún tipo de concepto en cuanto a la seguridad integral, ¿de acuerdo? O la gestión de riesgos, o el ciclo completo de seguridad por defecto, que incluye obviamente el que estemos haciendo teletrabajo no implica que podamos descuidar la seguridad. Al contrario, tendremos que buscar los métodos y las formas para que este teletrabajo sea seguro, ¿vale? Esos datos tampoco quiero que den tanto miedo en cuanto al incremento de ciberataques debido al teletrabajo. Obviamente se hace mucho más teletrabajo del que se hacía hace 2 años o 3, ¿no? Entonces, pues también hay que tener en cuenta, y hay muchos más ciberataques, que ese porcentaje está también relacionado con esto, ¿vale? ¿Por qué dentro de una administración pública tenemos que preocuparnos por la seguridad de la información? En primer lugar, porque tenemos muchísima información de ciudadanos, de personas que trabajan en la misma, de recursos que manejamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos mucha información y somos un foco importante para hacer un ciberataque, ¿vale? Datos personales incluso de ciudadanos, y tenemos muchísima información. Y en segundo lugar, tenemos una reglamentación, en este caso la principal es el Esquema Nacional de Seguridad, que se ha actualizado el pasado 3 de mayo, como veis ahí. Se pasó a derogar el antiguo Esquema Nacional de Seguridad, y este Real Decreto 311-2022 nos marca, en base a lo que ya nos decía el otro Real Decreto, pero nos marca una actualización de lo que tenemos que aplicar dentro de nuestras administraciones públicas en cuanto a seguridad, ¿vale? Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿vale? Tenemos una reglamentación que nos obliga a tener una seguridad de la información en nuestros sistemas de información. ¿De dónde viene, digamos, este Esquema Nacional de Seguridad? Pues como veis viene de 2010, pero ha tenido una actualización ahora y lleva ya mucho tiempo en vigor, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que ver en qué situación se encuentra nuestra organización, y obviamente también tiene en cuenta en alguno de sus apartados medidas de seguridad relacionadas pues con el teletrabajo, los accesos remotos, etcétera. Y por último, para terminar esta parte de, digamos, general, sí que es importante, porque luego os voy a hablar de normas que tenéis, procedimientos que tenéis de seguridad en el teletrabajo o en el uso de dispositivos móviles, y quiero que sabéis de dónde parte todo esto. Dentro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León tenéis una política de seguridad de la información y protección de datos que todos deberíais de conocer y darla además una lectura para ver en qué consiste, y que yo os voy a incluir aquí un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Dentro de la política de seguridad y de protección de datos, que como veis fue publicada o actualizada, en la que ya había el 30 de septiembre del pasado año 2021, va a hacer ya un añito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso se publicó el 4 de octubre. ¿Qué nos marca esta política de seguridad de la información? Pues partiendo del ENS, de la Ley 39 de 2015 y 40, de lo que nos dice el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, y la LOPD-GDD, y obviamente estrategias de ciberseguridad europea, que cada vez hay más o van a salir más, pues se necesitaba una nueva política y una actualización, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice esta política? Pues el ámbito de aplicación, obviamente, son todos los sistemas de información, actividades de tratamiento personales de las que sean responsables órganos de Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos y entes de derecho privado, ¿vale? La obligación está extendida a todo el personal, muy importante esto, que lo tengamos en cuenta, todo el personal tiene esa obligación de cumplir con esta política de seguridad, por eso es importante que la conozcáis, y afectará a toda la información con independencia del medio con el que se trate, tanto papel como electrónico, etcétera, etcétera, ¿vale?
¿Qué es lo que nos marca? Pues unos principios fundamentales. Aquí veis que hay diferentes principios, varios, muchos relacionados con el Reglamento General de Protección de Datos y otros, ¿de acuerdo?, que también hay que tener en cuenta y que están más relacionados o enfocados al Esquema Nacional de Seguridad. De cara al teletrabajo, que es lo que nos ocupa hoy, pues si os dais cuenta ahí nos habla de principio de seguridad integral, ¿vale? Nos habla de un proceso integral y planificado. Todos los elementos, tanto técnicos como humanos, como procedimientos, como materiales, etcétera, etcétera, se deben de tener en cuenta y debemos de tener las actuaciones particulares y a nivel general para que consiguiéramos esa seguridad integral. Por lo tanto, el teletrabajo como un procedimiento definido y como medios tecnológicos, técnicos y humanos, ¿de acuerdo?, debemos de tenerlo en cuenta dentro de esa seguridad integral, ¿vale? Debe ser un ciclo completo y seguridad por defecto, ¿de acuerdo? En todas las fases del ciclo de vida debemos de tener en cuenta la seguridad, ¿vale? Es decir, si yo empiezo a tratar una información, recojo una información de un ciudadano, lo paso a mis sistemas, lo empiezo a tratar, etcétera, etcétera, y yo me conecto desde un teletrabajo, por ejemplo, pues tiene que tener ese seguridad por defecto siempre, ¿vale? Entonces, no voy a entrar muy a fondo en esto para no perder tiempo de lo de más adelante, pero que lo tengamos también en cuenta, ¿vale? El ámbito de aplicación, como veíamos antes, y las directrices de la política, ¿vale? Si os dais cuenta, nos habla de diferentes líneas de defensa, de seguridad física, de controles de acceso, de gestión de incidentes, de protección de comunicaciones. Hay muchos puntos, muchas directrices que nos marcan. Todo esto también obviamente está engranado con el teletrabajo. Esas líneas de defensa que debemos de tener. Yo me conecto de forma remota, ¿cómo me conecto para que esto sea seguro? ¿De acuerdo? Y esta parte que, como os decía, que me parecía importante que la conocieseis, al final esto funciona pues como una pirámide que veis ahí. Por una parte tenemos la legislación, vamos a tener políticas como esta que estamos viendo, una política general, luego políticas específicas, unas normas que nos homogeneizan el uso de aspectos concretos, pues la norma de comunicaciones, una norma a lo mejor de seguridad física, etcétera, etcétera, y que son obligatorias y que se deben de conocer. Y luego ya procedimientos generales más específicos o procedimientos operativos de cómo realizar algo, tareas concretas paso a paso. Un procedimiento operativo podría ser cómo nos debemos de conectar para llevar a cabo el teletrabajo y paso a paso cómo debemos llevarlo a cabo o cómo, qué medidas de seguridad deberá de tener ese teletrabajo y por lo tanto también incluirlo ahí, ¿vale? Y por último, dentro de esta parte de política o de normas y de condiciones de uso, tendremos también guías, buenas prácticas, modelos, plantillas, que no son como tal normativas, pero que son soft law, que se llaman, pero también hay que tener en cuenta que también son recomendaciones que se pueden tener, ¿vale? Y que pueden tener responsabilidades y que hay que hacerlas caso. Por lo tanto, me parece importante porque vais a ver documentación que habla de NOR, de PRO, de POS, de procedimientos operativos, que conocieseis, ¿de acuerdo?, esta estructura. Obviamente, en la que os aplique, pues tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Qué más nos marca esta política? Pues que tenemos que hacer una gestión de riesgos, un uso de medios digitales, que habrá que hacer correcto, ¿de acuerdo?, con seguridad, auditorías de seguridad periódicas para comprobar tanto el cumplimiento del ENS como el cumplimiento del GDPR, como técnicamente que cumplimos. Tema de notificaciones de violaciones de seguridad de datos personales, pero también tema de brechas de seguridad de cualquier otro tipo de dato, registro de actividades de tratamiento, formación y concienciación y obligaciones de personal. Dentro de esta última parte de obligaciones de personal, es lo que me quería enfocar, que conocieseis. Esta política es mucho más extensa de lo que hemos visto aquí, pero quiero pasar ya a la parte de teletrabajo. Entonces, para terminar con esto, todos los empleados públicos deben cumplir con unas obligaciones establecidas en normativa de protección de datos y en particular pues las siguientes, ¿no? ¿Qué nos marca? Porque lo tengamos en cuenta, porque digamos que daros cuenta que estamos en la parte de arriba de la pirámide y que ahora mismo en la política pues es la parte más importante. Solo se accederá a datos personales cuando tengamos autorización a la información que necesitamos para llevar a cabo nuestras tareas asignadas. Debemos guardar deber de confidencialidad con la información que tratamos. No hay que divulgar contraseñas de los sistemas y aplicaciones informáticas que contengan datos de carácter personal. Yo aquí añadiría o que no lo contengan, pero bueno, las contraseñas son únicas y debemos de mantenerlas solo en nuestro poder y no divulgarlas. Se custodiará con diligencia los documentos de soporte papel con datos personales e información confidencial y
en este caso, también, tener en cuenta el soporte papel, ¿de acuerdo? Cuando llevamos a cabo teletrabajo, no sé si en algunos casos, pues a lo mejor estáis haciendo teletrabajo y tenéis documentos de papel en casa o imprimís algún tipo de documento, etcétera, etcétera. Esa parte también la tenemos que custodiar, ¿vale? Autorizaciones para grabar en dispositivos portátiles o tratar fuera de las dependencias administrativas los datos personales. Muy importante esto que tenemos aquí. Vamos a trabajar con datos personales o con datos de la administración haciendo teletrabajo fuera de las dependencias habituales, por lo tanto, tendremos que tenerlo en cuenta. Y no utilizar con fines diferentes al propio servicio los medios digitales puestos a su disposición, que eso anticipo que es una de las medidas que tenemos en la parte de teletrabajo, ¿vale? Ya profundizando en la parte más concreta de teletrabajo. Si yo quiero llevar a cabo teletrabajo, ¿cómo puedo hacerlo, no? ¿Qué necesito para conectarme de una forma remota? ¿Vale? Aquí creo que es importante que sepamos, oye, cómo se puede llevar a cabo teletrabajo y qué necesito, y que hay una fase de autorización también, ¿vale? Vamos a comenzar conociendo primero, pues qué es el teletrabajo. Según la RAE, trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas, ¿de acuerdo? Generalmente vamos a tener que marcar una ubicación habitual donde llevamos a cabo este teletrabajo, bien sea nuestro hogar, bien sea otro lugar, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y también nos habla el Real Decreto Legislativo 5/2015, si os dais cuenta que está relacionado con el Estatuto Básico del Empleado Público, nos hablan de teletrabajo también, ¿vale? Nos pone ahí una definición similar a la anterior, pero quizá más completa, ¿vale? Siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se puede llevar a cabo el contenido competencial del puesto de trabajo fuera de las dependencias de la administración, mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. ¿Qué más nos marca en este artículo? Que debe ser autorizada y compatible con la modalidad presencial, voluntario y reversible. En un momento dado queremos volver a la modalidad presencial, podremos hacerlo, ¿vale? Y que debe de contribuir a la mejor organización de objetivos y evaluaciones de cumplimiento. Esto vais a ver que está relacionado con la parte posterior de solicitud, ¿vale? El personal en teletrabajo tendrá los mismos derechos y deberes y la administración proporcionará los medios tecnológicos necesarios para poder llevar a cabo este teletrabajo. ¿Cómo se regula esto dentro de la administración de la Comunidad de Castilla y León? Pues en este caso tenéis aquí un decreto de 23 de junio, muy reciente, de 23 de junio de 2022, en el que se regula la modalidad de prestación de servicio en el régimen de teletrabajo en la administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿vale? ¿Qué nos marca este decreto? Pues nos regula estas condiciones y procedimientos para el desarrollo de esta actividad laboral, aplica tanto a funcionarios de carrera, interino, personal laboral fijo o temporal que preste servicio en la administración de la Comunidad de Castilla y León o en organismos autónomos dependientes de esta, ¿vale? Y sí, como veis en el primer punto, nos habla de que tiene que haber un proceso previo de autorización y de compatibilidad con la modalidad presencial, ¿vale? ¿Qué requisitos tenemos? Situación administrativa del servicio activo o unida al reingreso en activo, haber desempeñado el puesto de forma presencial durante un mínimo de 3 meses desde que se solicita, ¿vale? Dispone de conexión a internet adecuada al contenido o funciones de puesto que garantice la conexión permanente durante el desarrollo del puesto de trabajo. Se hará una evaluación de qué tenemos para poder hacer teletrabajo. Tenemos una buena conexión a internet que es adecuada para yo poder conectarme y hacer este teletrabajo. Entonces, todo eso también se tendrá que evaluar. Certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Administración de Comunidad de Castilla y León y disponer de un espacio de trabajo que cumpla con condiciones marcadas por la normativa de seguridad y salud laboral. Si os dais cuenta, se va más a la parte de seguridad y salud laboral en esta parte específica, ¿vale? ¿Cuánto dura esta autorización? En principio tiene una duración inicial de 2 años, luego puede haber prórrogas de año en año, ¿vale? Y puede ser suspendida en determinadas circunstancias y también pues, la persona que lleva a cabo teletrabajo puede llevar a cabo una renuncia, es decir, ya no quiero llevar a cabo teletrabajo. No se especifica cuáles son esas circunstancias, pero obviamente entiendo que esas circunstancias pueden ser que las medidas de seguridad no son las adecuadas y que por lo tanto debemos no hay una seguridad adecuada para poder realizar este trabajo. Para mí sería una circunstancia que hay que tener en cuenta, ¿vale? En cuanto al procedimiento de autorización, hay una instancia de la persona interesada para llevar a cabo ese
ese teletrabajo. Os voy a enseñar un poco dónde lo podéis encontrar, porque creo que sí que es importante. Entonces, dentro de ese procedimiento de autorización, creo que sí que estaréis viendo mi pantalla. Hay aquí en la página web, prestación de servicio en régimen de trabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, podéis encontrar toda la parte de, pues tanto quién lo puede solicitar, como estábamos viendo, ¿de acuerdo? Qué requisitos se debe de cumplir y los documentos que se necesitan, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, todo lo que estábamos viendo, ¿vale? Y vamos a ir aquí, ficha informativa y ¿qué se necesita? Certificado electrónico y requisitos técnicos, es decir, toda esta parte que tenemos aquí en sede electrónica, de certificado electrónico y firma electrónica, debemos de tenerla para poder solicitarlo, ¿vale? Y con estos requisitos de firma en el equipo, en el navegador, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, como veis, tenéis la parte del documento de compromisos, ¿vale? Y tenéis la parte de plan individual de teletrabajo. El documento de compromiso os vais a ver que es bastante sencillo, no lo vamos a ver a fondo, pero porque veáis un poco en qué consiste. Este documento de compromisos, pues es un poco la solicitud, ¿vale? Se manifiesta que se quiere hacer teletrabajo, horario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la parte de también de plan individual de teletrabajo que luego se llevará a cabo, ahora vamos a verlo, que deberá constar después un plan individual de teletrabajo, en este caso para el teletrabajador y que será supervisado, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, porque lo tengamos también en cuenta, ¿vale? Vamos a continuar con la parte de esta parte de formación. Entonces, una vez que nos dan ese informe favorable, habrá un plan individual de teletrabajo que se mide por objetivos, el que se esté realizando bien esa parte de teletrabajo, ¿vale? A tener en cuenta, una vez que se solicita, ¿de acuerdo? Se deben de tener en cuenta diferentes aspectos, ¿vale? Que el puesto identificado dentro de los que se puede desempeñar la modalidad de teletrabajo, ¿vale? O que el puesto no esté identificado dentro de los que se desempeña la modalidad de teletrabajo. Esa parte entiendo que está regulada y que por lo tanto pues, se verá qué unidad administrativa hay. También hay un porcentaje de presencia mínima diaria que debe haber en el órgano o la unidad administrativa, ¿de acuerdo? En cuanto a tema de usuarios que hay allí presencialmente, ¿vale? Y también hay un baremo de autorizaciones, ¿vale? No he querido profundizar en esto porque podéis encontrarlo en el decreto, pero ahí nos habla de a quién se va un poco a priorizar en cuanto a esa solicitud de teletrabajo, en cuanto a colectivos de especial protección, tema de discapacidades, conciliación familiar o dispersión geográfica, ¿no? Todo va en baremo unos puntos y una vez que ya se autoriza, pues tiene que haber un informe favorable, se crea ese plan individual de teletrabajo que os enseñaba un poco por encima, ¿vale? Como habéis visto en la normativa, digamos, nacional, nos hablaba de proporcionar los medios tecnológicos en los siguientes términos, ¿vale? ¿Qué nos marca aquí? Estos medios tecnológicos que nos habla de un equipo informático adecuado y también nos habla de dispositivos propios, ¿vale? Los famosos BIOT, Bring Your Own Device, es decir, que tengamos nosotros un ordenador, un equipo con el que queramos conectarnos y que lo pongamos a disposición, ¿vale? Entonces, en este caso, habrá que ver qué seguridad tiene ese dispositivo, que cumpla con la misma seguridad que deben de cumplir los dispositivos que nosotros vamos a marcar y si cumple con esos requisitos, pues se autorizará, ¿vale? Se debe poner a disposición herramientas ofimáticas para poder llevar a cabo ese trabajo remoto o colaborativo y con la ciberseguridad adecuada. El acceso a herramientas que utilicemos dentro de nuestra administración por parte de esa persona que hace el teletrabajo, ¿vale? Un teléfono móvil corporativo y mantenimiento de los equipos y medios vinculados al desarrollo de teletrabajo, ¿vale? En esa parte de mantenimiento, el CAU, pues obviamente también nos tendrá que dar servicios si ese equipo falla o si tenemos un problema con algún tipo de herramienta, pero siempre con un soporte técnico, bueno, pues indispensable, sobre todo en el caso de que sea nuestro propio equipo, ¿de acuerdo? El que estamos utilizando. Obviamente será para el desempeño del trabajo y será en la parte de desempeño del trabajo donde podrá actuar, digamos, el CAU o esa parte de gestión de incidencias. No pueden utilizarse estos medios para fines diferentes de la prestación de servicios encomendados a personas teletrabajadoras, es decir, si se nos pone a disposición un equipo informático, un teléfono móvil, etcétera, etcétera, se tendrá que utilizar únicamente para los fines que están especificados para el teletrabajo. Para mi teletrabajo no pueden ser utilizados para otros fines diferentes, ¿de acuerdo?
Obviamente ese dispositivo es de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, si nos lo han proporcionado, por lo tanto es únicamente para llevar a cabo el trabajo relacionado, ¿vale? Y hay una responsabilidad por parte del usuario en cuanto a la integridad, la custodia y la conservación de estos dispositivos, ¿vale? Ahí hay un documento de condiciones y una acreditación de la entrega de esos dispositivos tecnológicos y una obligación de una devolución posterior, ¿de acuerdo? Entonces, sí que tenemos esa parte. Aquí empezamos con cómo medidas de seguridad que tenemos que llevar a cabo en el teletrabajo, pues tanto la custodia, pues como la conservación, como la integridad de ese equipo, ¿no? Que esté conservado adecuadamente en cuanto a temas de temperatura y humedad, ¿de acuerdo? Que lo tratemos de una manera adecuada, custodiado adecuadamente, sobre todo si llevamos a cabo o nos conectamos a hacer un teletrabajo desde un lugar que a lo mejor no es nuestro hogar, etcétera, etcétera, tener mucho cuidado con esa custodia, ¿de acuerdo? Y sobre todo la integridad, tratar bien ese dispositivo y que esté adecuadamente tratado. Para llevar a cabo la gestión del teletrabajo, pues los que lo estéis llevando a cabo seguramente ya conocéis esta pantalla. Para entrar con acceso de la solicitud del teletrabajo, se entra con el certificado, que como hemos visto era uno de los requisitos que tenemos, tener certificado digital, y a partir de aquí se empieza a completar la gestión del teletrabajo o la solicitud del teletrabajo, mejor dicho, ¿vale? Requisitos que ya hemos visto. Tanto de sistemas operativos, ¿de acuerdo? Como de navegador, como del tema del lector de PDFs, porque luego hay en la parte de autofirma, de clave firma, pues para tenerlo en cuenta. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Haremos el trámite con la administración electrónica y, obviamente, tiene ahí unos requisitos a tener en cuenta si queremos solicitar. Una norma, ¿de acuerdo? Como hablábamos antes, de condiciones de uso. La norma de condiciones de uso, que ya está publicada dentro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no he querido traerosla entera porque es bastante extensa, ¿de acuerdo? Y habla de muchas cosas, pero sí la parte concreta que nos habla del acceso remoto, ¿vale? Entonces, hay una parte en esta norma de condiciones de uso que deberíais de conocer todos también, ¿vale? Previamente autorizada en función de las necesidades del usuario y teniendo en cuenta las conexiones de red de confianza evitando redes abiertas, vigilancia de equipos para evitar accesos no deseados o robos, la parte de custodia que hablábamos, mínimo privilegio imprescindible, ¿de acuerdo? Nos darán acceso remoto o tendremos acceso remoto con el mínimo privilegio imprescindible, quiere decir que únicamente accederemos a la información y a los recursos que necesitamos para el desempeño de nuestro trabajo, ¿vale? En caso de ausencia, bloqueo del puesto o fin del acceso remoto, muy importante esto también. Muchas veces a lo mejor descuidamos ciertas medidas que a lo mejor hacemos en nuestro puesto de trabajo habitual, como si nos vamos a tomar un café o nos ausentamos del mismo, el bloquear el equipo, y en el teletrabajo no lo llevamos a cabo. Importante que sea así. Y mantener el equipo actualizado, ¿vale? Luego veremos que es una de las medidas que debemos de tener en cuenta para tener un teletrabajo de una forma segura desde nuestra casa, ¿vale? Entonces, lo que ya nos marca las condiciones de uso, si os dais cuenta, ya nos dan unas pautas, aunque luego hay un desarrollo mayor, en cuanto a conexiones de red de confianza, ¿vale? Muy importante. Obviamente, una red de confianza, si tiene las medidas de seguridad adecuadas, puede ser la Wi-Fi de nuestro hogar, pero el conectarnos a redes abiertas, imaginaos en cafeterías, en un aeropuerto o en otro lugar, mucho cuidado con esto porque no son redes de confianza y de ahí tenemos un riesgo grande a nivel de ciberseguridad, ¿vale? Vigilancia de equipos, ¿vale? Salvaguarda de los equipos cuando estamos haciendo teletrabajo o trabajamos desde un acceso remoto en otro lugar, ¿vale? El acceso a lo que necesitamos para nuestro trabajo y las actualizaciones que nos van a seguir llegando tanto del sistema operativo, de aplicaciones, del propio antivirus que tendremos instalado. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta y es algo que nuestro equipo remoto o nuestro equipo con acceso remoto debemos de seguir cumpliendo. Otra norma de seguridad de las comunicaciones, que también habla del acceso remoto, ¿vale? Nos habla de que todos los accesos remotos desde las redes internas, desde el exterior, las redes internas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, deberán ser previamente autorizados. Ya lo hemos visto esa parte, ¿vale? El nivel de acceso va a depender del método de autenticación, del dispositivo que se accede y de los requisitos de seguridad de los sistemas de información, ¿vale? ¿A qué se refiere esta parte? Podemos tener diferentes tipos de niveles de acceso dependiendo de qué tipo de usuario seamos y a qué nos dediquemos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o a qué tipo de datos accedamos, ¿vale? No será lo mismo acceder a datos de salud o a datos, imaginaros, especialmente protegidos de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos, que a lo mejor a otro tipo de datos que no tiene tanta
que no son especialmente protegidos o no entran dentro de ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se podrá hacer un nivel de acceso o diferentes tipos de autenticación dependiendo del tipo de método de autenticación, de acceso y de requisitos que requiera esa información, ¿vale? Por poneros un poco para los que no lo conozcáis, el ENS, por ejemplo, nos habla de nivel básico, medio o alto y también nos marca diferentes medidas de seguridad dependiendo del nivel de ENS que debamos de cumplir. Obviamente el alto tiene unas medidas de seguridad muchas más estrictas que el básico o que el medio, ¿vale? La administración establecerá requisitos de actividades que se pueden realizar remotamente y condiciones específicas de uso de los accesos remotos, lo que también hablábamos un poco antes, es decir, al final nos van a marcar qué requisitos tengo en todos los casos, pues que nos van a poner, oye, pues hay que poner a disposición un equipo con unas medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Habrá cosas, como veis, que no van a depender de nosotros, que si nos pone un equipo a nuestra disposición, habrá medidas de seguridad que dependan más directamente de la propia administración y del propio soporte técnico de administración que nos instalen la ciberseguridad adecuada, pero hay otras que sí que van a depender de nosotros, ¿vale? Y deberán deshabilitarse en cuanto a accesos remotos, pues como nos habla ahí, cuando se finalizan las condiciones, dejo de hacer teletrabajo, dejo de necesitar ese acceso remoto, se deshabilitará esos permisos que se han concedido, ¿vale? Bien, continuamos. ¿Cómo me conecto? ¿Vale? Parte de esa teletrabajo seguro empieza aquí, ¿vale? Hay 3 portales de acceso remoto para trabajadores de la Junta de Castilla y León y uno para empresas, ¿de acuerdo? Que creo que es remoto empresa, no lo he añadido en este caso, pero en este caso, como veis aquí, ¿vale? En cuanto a la dirección de portal de teletrabajo tenéis 3, uno habitual, que es el remotousuarios.jcil.es, pero también, en algún caso, que a lo mejor también lo utilizáis, pues está Remoto Usuarios 2 y Remoto Usuarios 3, ¿vale? En teoría, estos portales son de acceso excepcional, creados para la actual situación de contingencia y, por lo tanto, es posible que a vosotros pues, os hayan dado algunos accesos a una, digamos, URL, a un portal de acceso y otros a otra, ¿de acuerdo? Para que no se sobrecargue todo el acceso a través de un mismo portal, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a aparecer? O en todos ellos, ¿qué es lo que nos aparece en este caso? Pues aquí lo que vamos a tener es un usuario, una contraseña, que serán los habituales que nosotros tengamos para el acceso, y un tipo de acceso que vamos a utilizar, bien sea mediante certificado de DNI electrónico o bien sea mediante certificado de FNMT, ¿vale? La otra opción, la tercera, el doble factor de autenticación, que luego vamos a conocer en qué consiste, ¿vale? En cuanto al doble factor de autenticación, se nos marca que para el doble factor de autenticación se utiliza Google Authenticator, ¿vale? ¿Qué es el Google Authenticator? Pues una herramienta que podemos instalar en nuestro dispositivo móvil que vamos a engranar, digámoslo así, con el sistema de Junta de Castilla y León a través de un código QR. Cuando yo me conecto la primera vez, pues tengo que hacer unos diferentes pasos de tal manera que nos va a dar un código al teléfono. ¿Qué es lo que hace esto? Que como doble factor de autenticación, además de añadir usuario y contraseña, voy a tener que añadir un segundo código que está en un dispositivo que yo tengo a mi disposición, ¿de acuerdo? En mi propio teléfono móvil o en otro lugar, ¿vale? Esto es lo que sería el doble factor de autenticación, ¿vale? La otra opción, como os decía, mediante el portal de DNI electrónico o FNMT, ¿vale? Porque veáis un poco, algunos a lo mejor os sonará, en Google Authenticator lo podéis descargar desde los portales de Google Play, por ejemplo, y tiene, como veis, pues un aspecto similar al que estabais viendo, ¿vale? Donde nos marca, bueno, este es el logo, etcétera, etcétera, y nos marca esa parte de acceso. Ahora vamos a entrar un poco más en ello, ¿vale? La otra opción, como os decía, es el portal de DNI electrónico, que lo podemos sacar aquí, como veis, ¿vale? En esta web que tenemos aquí del DNI electrónico, o de FNMT, ¿vale? A través de CERES, pues que también tenemos aquí este CERT, de FNMT, para solicitud del certificado, tanto persona física como representante, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que son los 3 métodos que tenemos que tener en cuenta o con los que podríamos acceder,
¿vale? En el caso de acceso remoto a la intranet vía portal web seguro, voy a que veamos en alguna parte esta parte de acceso, digamos, a la información. En este caso, hablamos de cómo me conecto para poder realizar teletrabajo. Pues vía portal web seguro es una de las opciones. Como veis aquí, hay una especie de manual que existe, donde tenemos que un poco indicar el nombre de nuestra IP del equipo, ¿vale? El nombre completo del equipo. La tendremos que buscar dentro de la administración del sistema de nuestro equipo y añadirla dentro del símbolo del sistema. Si os dais cuenta, hacer un ipconfig, copiar la dirección del IP del equipo y identificar el equipo de la oficina, ¿vale? No es lo más habitual, pero bueno. La parte de remoto usuarios.jcir.es que estábamos viendo, el acceso remoto a intranet para usuarios, pues podemos hacer de forma remota la intranet desde cualquier ubicación externa utilizando un navegador web. ¿Y qué se conseguirá? Pues una navegación web por red interna y conexión al puesto de trabajo vía el acceso remoto, que es lo que buscamos, ¿no? El poder desde nuestra casa poder llevar a cabo ese trabajo, ¿vale? ¿Qué requisitos tenemos para poder utilizarlo? Sistema operativo Windows, antivirus compatible y actualizado y análisis habilitado en tiempo real, obviamente, y se deberá permitir instalación del software de fabricante, ¿vale? Hay un software ahí que es Pulse Segure para el tema del acceso remoto, ¿vale? Importante, nos hablan ahí de no tener habilitado el recordar de contraseñas, ya que pues puede causar confusiones en cuanto a configuración. A la hora de acceder, como veis, el método es el que veíamos antes, el usuario doble factor de autenticación o DNI electrónico o FNMT, y accedemos en esa parte, ¿vale? Con Google Authenticator nos saldrá algo parecido a lo que aquí vemos, ¿de acuerdo? Nos marcarán que pues conocemos la política de seguridad, etcétera, etcétera, y nos podremos conectar a este portal de acceso remoto en cada caso, ¿vale? Estamos viendo el de manual de horarios 3, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que hay que añadir esa parte de sesiones, hay que hacer una especie de configuración para tenerlo en cuenta, que se vea mejor, pues porque lo tengamos también en cuenta. Y en cuanto a enlaces web personalizados, pues también podemos añadir enlaces web para poder acceder. Imaginaos que metemos la web de la Junta o accesos a una herramienta que utilicemos habitualmente, pues que lo tengamos ahí indicado, ¿vale? En cuanto a la configuración de Google Authenticator que hablábamos antes, pues como podéis ver, esta configuración de Google Authenticator se puede instalar desde la app tanto de Play Store como de iOS. Nos aparecerá al elegir el doble factor de autenticación, pues nos va a aparecer, si os dais cuenta, un código QR que ahí está borrado, ¿de acuerdo? Nosotros lo escanearemos una vez que hayamos instalado la aplicación y ahí nos dará ya o nos vinculará para tener ese código, digamos, de seguridad o código token que nos genera la aplicación, ¿vale? Porque veis un poco cómo funciona Google Authenticator. En este caso, pues haces la instalación. Hay una parte, si yo mal no recuerdo, donde te pide la vinculación con tu cuenta de Google. No es necesario llevarlo a cabo si no queréis, se puede saltar esa parte, ¿vale? Entonces, una vez que lleguemos ahí, nos va a indicar el escanear código QR. Si ya tenemos más cuentas, aparecerán otras cuentas con las que tengamos doble factor de autenticación y si no, pues nos pedirá el escaneo del código QR y tendremos, nos irá saliendo ese código actual de la cuenta, ¿vale? Para conectarnos. Daros cuenta que son códigos aleatorios que van cambiando y que por eso es una seguridad mucho más real, porque en ese momento dado se genera ese código y lo vamos a introducir en ese momento. ¿Vale? Como veis aquí, pues en la autenticación de dos factores añadimos el código de autenticación, ¿vale? Para iniciar la sesión y ahí tendremos esa parte también de preferencias en cuanto a tema de contraseñas, de cambio de contraseñas, etcétera, etcétera. En general, pues se pueden cambiar esas contraseñas. En cuanto a remoto usuarios 2, pues es muy similar. Los requisitos, pues como veis, son muy similares a los que ya teníamos antes y que ya habían sido explicados, ¿vale? Entonces, el acceso va a ser muy similar en todos esos casos, ¿vale? ¿Qué vamos a seleccionar? El método de autenticación, ¿vale? Vamos a acceder igualmente y si os dais cuenta, pues aquí esa parte de Pulse Segure que veíamos ahí, pues para conectarnos va a abrir esta parte de aquí en la parte de abajo de nuestro equipo y se va a abrir para conectar a remoto usuarios 2, nos va a aparecer pues la información de la conexión, ¿vale? Entonces, hasta aquí la parte un poco de conexión.
que como veis es una conexión segura, bien sea por certificado, por eso podemos realizar teletrabajo, porque es seguro y sabemos que somos nosotros los que estamos llevando a cabo esa conexión de forma remota, ¿vale? Bien sea por un certificado de alguno de los dos tipos que se admiten o bien sea mediante doble factor de autenticación, ¿vale? ¿Cómo colaboro? Pasamos a la parte de herramientas colaborativas. Esa parte ya anterior, los que ya hicisteis teletrabajo, seguro que la conocéis incluso mejor que yo y que ya la conocíais más a fondo, pero en la parte esta de cómo colaboro, pues creo que es importante que conozcamos algunas de las herramientas que tenemos a disposición dentro de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Y que es fundamental que también las conozcamos, ¿vale? ¿Cómo colaboro yo con un tercero o cómo colaboro yo con otros miembros de mi equipo de trabajo si estoy llevando a cabo teletrabajo, ¿no? Al final el reto del teletrabajo es que se note lo menos posible que no estamos en la oficina para mí. Entonces, el poder trabajar de una forma igual o parecida a como lo hacemos en nuestra oficina, pues será en este caso fundamental, ¿vale? ¿Qué herramientas colaborativas tenemos? Pues vamos a ver algunas de ellas. Algunas las utilizamos muy habitualmente y otras, pues a lo mejor no tanto y que sí que es importante que las conozcáis. La primera que quiero que conozcáis y que me parece muy importante es JCIL Transfer, ¿vale? La herramienta JCIL Transfer es una herramienta para intercambio de archivos con usuarios externos principalmente, ¿vale? Está basada, algunos seguro que la conocéis, la herramienta WeTransfer, de tal manera que está basada en ella, ¿vale? Y solo se pueden subir pues, contenidos a la misma pues, por usuarios de la Junta de Castilla y León. Esta herramienta debería ser utilizada cuando tengamos archivos pesados, grandes archivos, y tengamos que transferirlos de una forma segura, ¿de acuerdo? Pues deberíamos de utilizar JCIL Transfer, ¿vale? Si accedemos, luego vamos a ver un vídeo, pero vais a ver que es muy sencillita de utilizar y al final, si accedemos a ese link que ahí veis, pues nos va a servir para intercambiar información, tanto entre diferentes unidades administrativas de la Junta como con usuarios o con empresas externas, ¿de acuerdo? Para que ellos puedan descargar esta información, ¿vale? Pues es accesible desde diferentes tipos de navegadores, ¿vale? Y es, como os digo, importante que la conozcamos para, en vez de enviar, por ejemplo, por correo electrónico archivos muy pesados o carpetas, etcétera, etcétera, utilizar esta herramienta donde podemos pasar ese link y además tiene, como veis, una caducidad. El aspecto que tiene JCIL Transfer es este que veis aquí. Nosotros lo que haremos es arrastrar los archivos, en este caso, a este espacio que veis aquí. Pondremos un periodo de retención, ¿de acuerdo? Y sí que tenemos ahí, y una contraseña para que el usuario pueda acceder a esa información, ¿vale? Únicamente lo debemos utilizar de una forma profesional, ¿de acuerdo? No podemos sobrecargar para temas personales, obviamente, solo se utilizará de una forma profesional. El tamaño de estos archivos, pues no debe subir de los 2 gigas, ¿vale? Algo a tener también en cuenta, ese tamaño de archivo yo creo que es un tamaño más que suficiente. Los archivos se mantendrán durante 3 días en ese servidor de intercambio de archivos y antes de eso, pues se deberá de descargar. Si no, pues se elimina ese link o ese link ya no nos lleva a esa descarga de archivos, ¿vale? Solo es posible subir archivos desde esa red corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, pero se permite la descarga desde cualquier lugar, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién pasamos ese link para descargar esos archivos, ¿vale? Esos enlaces de descarga, ya que si llegan a un usuario pues, no autorizado, podrá descargar también ese documento, ¿vale? Y en este caso, para mayor seguridad, yo también os lo recomiendo, como indica ahí, pues deberíamos de añadir una contraseña, ¿vale? Entonces, los pasos serían subir la información que queremos compartir o los ficheros que queremos compartir en JCIL Transfer, poner ese periodo de retención, que son los 3 días, y la contraseña, que es en este caso opcional, pero que yo recomiendo siempre, ¿vale? A la hora de pasar esta contraseña, lo ideal sería o bien pasarlo por métodos diferentes a los que pasamos el enlace. Imaginaos que yo estoy en un proyecto colaborativo, voy a compartir con una determinada empresa externa que me está ayudando o con otro tercero o con otra administración con la que yo estoy colaborando o con otra unidad de la Junta de Castilla y León con la que yo estoy colaborando, voy a compartir esta información, pues se lo pasaremos mediante un enlace, ¿de acuerdo?
se lo pasaremos habitualmente por correo electrónico. Como le vamos a poner una contraseña, lo ideal sería llamar por teléfono a esta unidad administrativa o a este tercero e indicarle cuál es esa contraseña, o al menos, si no lo queremos hacer así, pasárselo por otro medio, bien sea otro correo electrónico, etcétera, etcétera. Pero lo ideal es que hagamos esa llamada, les digamos cuál es la contraseña y que ellos la sepan para poder descargar la información. Además, de esta forma también confirmamos que han recibido nuestro correo electrónico, les recordamos que hay un periodo de retención de esos días y que luego no podrán descargarlo, ¿de acuerdo? Aquí veis un ejemplo de dos documentos, prueba 1 y prueba 2, que han sido subidos. El tema de la contraseña, se pueden añadir más documentos, como aquí veis, dando al más, etcétera, etcétera. Y una vez que damos a subir, añadimos la contraseña, damos a subir, si os dais cuenta nos marca este enlace de descarga, que podemos enviar por correo electrónico o copiar directamente el enlace para copiar nosotros nuestro correo electrónico, ¿vale? Importante recordar, solo el enlace al destinatario, ¿vale? Cualquiera podría acceder, a no ser que pongamos esa contraseña. Se pueden proteger las descargas con una contraseña, tamaño máximo de 2 gigas, y los ficheros se mantendrán durante 3 días, ¿vale? Luego se borran automáticamente. Solo pueden subirse ficheros desde la red corporativa de Junta de Castilla y León y solo se puede utilizar con fines profesionales. Entonces, muy importante, me parece una herramienta muy útil, importante que la aprendamos a utilizar y que además es muy sencillita y que la tengamos en cuenta. Entonces, os voy a enseñar aquí un vídeo, en este caso, creo que sí que se verá y se oirá, ¿vale? De JCIR Transfer, ¿vale? Que está hecho por ECLAP. Perdón. Bueno, como veis, el vídeo es bastante ilustrativo, una herramienta muy útil y fácil de utilizar, ¿de acuerdo? Y que creo que es importante que conocieseis como una herramienta de trabajo colaborativo, ¿vale? Si os dais cuenta, es sencillita de utilizar, puede ser muy útil en el sentido de tener que información de gran tamaño que viaje de forma segura, eso es importante, y que además pues que cumplamos con las condiciones para hacer esa transferencia de archivos pesados, ¿vale? ¿Qué más tenemos en cuanto a trabajo colaborativo? Otra herramienta, obviamente, el correo electrónico, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto el acceso web al correo electrónico, es en la parte de doble autenticación, etcétera, etcétera, pero si tenemos en nuestro propio dispositivo, utilizamos otro medio, Outlook, etcétera, etcétera, cuando llevamos a cabo teletrabajo, vamos en muchos casos a utilizar incluso más el correo electrónico. Yo creo que es una herramienta que utilizamos todos muchísimo, tanto para recibir información como para enviarla, obviamente, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que debemos de tener unas medidas de seguridad, ¿vale? Para el acceso web, si os dais cuenta, esa parte de borrado de caché, del acceso a la URL que veis ahí, petición del certificado electrónico y el inicio de sesión con el nombre de usuario y la contraseña, dominio, nombre de usuario y contraseña, ¿vale? ¿Qué nos marcan en cuanto a seguridad del correo electrónico? Los usuarios son responsables de las actividades realizadas en sus cuentas de acceso, ¿vale? Y el buzón asociado a la administración de la Junta de Castilla y León. Y también sobre la seguridad de acceso a los mismos. Entonces, tenemos que cuidar tanto la contraseña de acceso al correo electrónico como el uso que hacemos de este correo electrónico, ¿vale?
Será de carácter personal y uso exclusivamente profesional. Muy importante entender bien esta frase. Carácter personal de que únicamente será para nosotros y uso profesional, ¿de acuerdo? Es decir, tendremos que hacer un uso únicamente profesional del correo electrónico, no utilizarlo pues para otro tipo de funcionalidades, a lo mejor de nivel más personal, ¿vale? La parte de utilización de lista de distribución y buzones compartidos tendrá unas normas específicas que te establecerá una correcta utilización de este tipo de cuentas. Daros cuenta que una lista de distribución, dependiendo del tamaño que tenga, podemos llevar a cabo envíos de correos electrónicos a mucha gente, por lo tanto, tiene que estar controlado, ¿vale? Está prohibido redirigir cuentas de correo corporativas a sistemas de correo electrónico de la Administración de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Salvo autorización expresa. Es decir, yo no puedo redireccionar mi correo electrónico corporativo, imaginaos a una cuenta de Gmail o a una cuenta que yo tenga para que me lleguen ahí los correos electrónicos, ¿vale? Esta es también una parte básica de la ciberseguridad y de hecho, pues bueno, si yo mal no recuerdo, en este caso es en Estados Unidos, pero hubo polémica, pues porque cierto cargo público accedía a toda esta parte de información que digamos era confidencial y que podían ser secretos del gobierno a través de un correo personal y ahí sufrió un gran digamos, ataque, digamos, pues de que no lo hacía de una manera correcta, ¿no? Entonces, aquí en este caso tenemos que tenerlo también en cuenta. El correo corporativo está protegido en base a las normativas o en base a las reglas también que se establecen en la Junta de Castilla y León, pero un correo personal lo que hacemos es perder esa información, ¿no? Perdemos, digamos, esa seguridad porque pasa a un sitio externo, ¿de acuerdo? Muy importante siempre, a la hora de utilizar herramientas, al tema del correo electrónico, etcétera, etcétera, siempre tener en cuenta que debemos hacerlo con medios autorizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿de acuerdo? No utilizar otros medios externos. Lo mismo ocurre con el que hemos visto anteriormente, el JCIL Transfer. No debemos utilizar otros medios que no estén autorizados. Este es el medio autorizado para enviar información de gran tamaño fuera de la organización, pues debemos utilizar este medio. Algunos otros a lo mejor, pues dices que yo me entiendo mejor con el Drive, me entiendo mejor con el Dropbox, me entiendo mejor con WeTransfer incluso, etcétera, etcétera, pero no son los medios autorizados. Debemos de tener siempre esa seguridad dentro de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y mantenerlo en esas herramientas que utilizamos, ¿vale? Está prohibido interceptar, leer, borrar, enviar, copiar o modificar correos electrónicos dirigidos a otros usuarios, salvo una autorización expresa de los mismos. Y prohibido, obviamente, la suplantación de identidad en los correos electrónicos, ¿vale? Si la cuenta está siendo utilizada por un tercero, se debe avisar inmediatamente al CAU. Es decir, si utilizamos un uso que no sea autorizado, habrá que avisar al CAU para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y en la parte anterior que os des cuenta, salvo que haya una utilización expresa, pues no debemos acceder a correos de otros usuarios. Prohibido el uso del correo electrónico utilizando mensajes ofensivos contra la dignidad de las personas o de la administración y prohibido el envío derivado de cualquier tipo de programa o virus, obviamente, ¿vale? ¿Qué normas nos marcamos también en cuanto al uso del correo electrónico? Prohibida utilización de herramientas que intenten ocultar o suplantar la identidad del emisor. El sistema de correo de la administración podrá limitar el envío y recepción del correo en base a circunstancias que afectan a la seguridad de la información. Obviamente, yo tengo un sistema de correo electrónico. Os pongo el caso más grave, ¿no? Si vemos que está siendo hackeado o que estemos teniendo un problema desde el sistema de correo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, igual que con cualquier otro sistema, pues se puede a lo mejor en un momento dado limitar o incluso bloquear ese sistema de correo electrónico, ¿vale? En algún otro caso puede ser a un nivel de título más personal. Vemos que un usuario se está llevando a cabo un uso inadecuado del correo electrónico o que tiene un peligro para la seguridad de la información porque estamos detectando algo en una determinada cuenta, pues se puede a lo mejor limitar ese envío o recepción de correos en base a esas circunstancias. Cuando finalice la relación de funcionario laboral, se interrumpirá el acceso al correo electrónico, ¿de acuerdo? Se quitará ese acceso. No se puede utilizar como dirección de contacto en trámites personales, salvo los relacionados con el empleado público, y prohibido el uso de correo electrónico de una forma abusiva, ¿vale? El envío de correos masivos, envío de volúmenes excesivos de ficheros adjuntos, propagación de cadenas de correos, todo eso debemos de tenerlo controlado y no debemos llevarlo a cabo, ¿vale? Se evitará el almacenamiento excesivo de correos para evitar sobrecargas, esta parte es importante. Y se podrán establecer mecanismos de control, protección para garantizar el cumplimiento, ¿vale? Dentro de la administración podrán llevar a cabo, y de hecho se llevan a cabo, monitorizaciones para
controlar y proteger y garantizar ese cumplimiento de las normas, ¿no? Esta parte de la monitorización hay que entenderla bien. Al final lo que hacen los sistemas que se suelen utilizar es medir un poco pues esa tasa de capacidad o lo que es lo que está ocurriendo en esa cuenta. No nos van a espiar lo que estamos haciendo, pero si ven un comportamiento inadecuado o ven que, imaginaros, se está enviando una gran cantidad de información a través de ese correo electrónico, etcétera, etcétera, algo que no es habitual o que esas tasas se están superando, pues en un momento dado pues puede saltar una alarma, ¿no? De decir, a lo mejor está habiendo un uso inadecuado o está habiendo un uso por un tercero o esta cuenta ha podido ser hackeada porque ocurre esto en un determinado momento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que puede haber esa monitorización, ¿vale? El incumplimiento de estas normas pues puede llevar a desactivación temporal o permanente del correo, que es lo indeseable, lo que no se desea que llegue a ocurrir, ¿no? Que incumplamos tanto estas normas que nos quiten el correo electrónico. Ay, perdón. Buenas prácticas. Quería, y me parece importante, como una de las herramientas colaborativas que más se utiliza, que tengáis en cuenta las buenas prácticas en el uso del correo electrónico, ¿vale? En cuanto a procedencia, ¿de acuerdo? No confiar en el nombre del remitente, mucho cuidado siempre, verificar el correo electrónico para ver si es de confianza. Yo sé que muchas veces, digamos que todos vamos con prisa y que en algunos casos, pues, nos cuesta a lo mejor el revisar a fondo cada correo electrónico, pero bueno, va dentro de nuestra seguridad y como seguramente conocéis a gente que ha tenido sustos en este sentido, pues es importante que lo tengáis también en cuenta, ¿vale? Toda esa parte de tener cuidado con correos que no sean de confianza. Indicios sospechosos, si hay patrones fuera de lo habitual, un lenguaje raro, solicitud de información que no es habitual, petición de descarga de archivos sospechosos, tener en cuenta. Cuidado con los enlaces, con los ficheros adjuntos, ¿vale? En cuanto haya envío a varios destinatarios, la copia, el CCO, copia carbono oculta, que se llamaba siempre, ¿de acuerdo? Copia oculta para enviarlo, sobre todo si no tiene ningún tipo de relación entre ellos. No respondan a comunicaciones sospechosas, ni proporcionar datos personales de acceso por mail y no habilitar macros de Office, ¿vale? Previsualización desactivada para una mayor seguridad, cifrado de correos con información clasificada o sensible, luego os enseñaré dos herramientas en este sentido, y actualizaciones corporativas, contraseñas robustas y notificación de incidencias al cloud, ¿vale? En este caso lo he querido pasar un poco por encima, pero como es una herramienta colaborativa que estoy seguro que todos utilizáis y mucho, pues quería que lo tuvieseis en cuenta. Vale. Vale. Existe la posibilidad de configurar el correo electrónico en dispositivos personales y no corporativos, los Bring Your Own Device, como veíamos antes. Se debe realizar por el propio usuario, no se hace responsable el servicio de informática corporativa, debe haber una autorización también previa, si yo me lo recuerdo, y no hay obligación de dar ese soporte, ¿vale? Una vez sincronizado, pues se tendrá cierto control sobre el dispositivo, pues aspecto de sincronización, de reseteo remoto, etcétera, etcétera, ¿vale? Los parámetros de configuración y la aceptación de la política de seguridad. Muy importante, esta herramienta me parece interesante que la conozcáis, ¿de acuerdo? El Have I Been Pwned, no sé si la conocíais, ¿vale? Pero es para chequear si mi cuenta de correo electrónico ha sido hackeada en algún momento, ¿vale? Si nos da tiempo al final, entro a enseñárosla, pero funciona de una forma muy sencilla. Si yo entro en esta herramienta, en Have I Been Pwned, entro a través de su página web, ¿vale? Si lo buscáis en Google encontráis fácilmente, veis ahí ese enlace, haveibeenpwned.com. Si yo añado mi correo electrónico, puedo ver si ha podido ser comprometido en algún caso, ¿vale? Hace un barrido entre esas posibles brechas de seguridad que ha habido de correo electrónico en otros momentos y nos indica esa parte y nos marca si ha habido un compromiso de ese correo electrónico. Esto es algo que también se hace desde el Servicio Corporativo de Junta de Castilla y León. También se comprueba si ha habido algún tipo, cuando ha habido grandes brechas de seguridad, si hay algún correo de JCIL que ha sido comprometido y actúan en consecuencia pues para solicitar cambio de contraseña, ver por qué ha podido ser comprometido en ese servicio, si era algo que no se utilizaba, etcétera, etcétera. ¿Vale? Importante y es una herramienta muy interesante. Y por último, y obviamente también otra de las que más vais a utilizar, la parte de trabajo colaborativo de las unidades de red, ¿vale? La unidad de departamento, la de la consejería y la unidad individual sobre la que se hacen copias de seguridad, ¿vale? No hay que introducir información personal en las mismas.
Aquí sí que hay una parte de trabajo colaborativo en cuanto al trabajo común en nuestro departamento o en la consejería o en el edificio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, debemos de tenerlo en cuenta y que es una forma o una plataforma de trabajo colaborativo interna, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, hemos visto 3 plataformas de trabajo, digamos, colaborativo. Algunas tan conocidas como el correo electrónico o como las propias unidades de red y otra que quizá no es tan conocida, pero que es importante que la tengamos en cuenta, ¿vale? Toda esta parte que hemos visto de buenas prácticas del trabajo colaborativo, la parte de correos electrónicos, el tema de listas de distribución porque se debe de tramitar, cuidado con el uso de impresoras o escáneres en el caso de que estemos dentro de nuestra organización, herramientas colaborativas, tema de videoconferencias que ahora veremos, herramientas propias y enlaces que se compartan solo a los participantes y debe haber un moderador, obviamente, ¿vale? Y debemos de evitar guardar información laboral con soporte extraíbles y no conectar USB sospechosos no proporcionados por la administración. Dentro de esta parte de trabajo colaborativo, se puede tender en muchos casos, como habéis visto, hay diferentes herramientas que quizá no sea necesario que utilicemos los soportes USBs, discos duros externos, etcétera, etcétera, que siempre son un peligro extra, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos unas herramientas colaborativas, tenemos unos espacios comunes a los que conectarnos, etcétera, etcétera, será interesante que evitemos en todo lo posible el uso de soportes y de USBs de este tipo, ¿vale? Porque tienen más riesgo de pérdida. Tenemos también más riesgo de que ese soporte, pues, como digo yo, tenga un bicho dentro y nos pueda causar algún problema, entonces debemos de tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí os dejo una parte que siempre hay que recordar, ¿vale? El trabajo en remoto no anula el trabajo en equipo, formar parte de una cadena, ¿vale? Y la parte de configurar respuesta automática del cliente de correo, guardar el trabajo compartido, toda la parte de ausencias del puesto de trabajo, que también hay que tenerlo en cuenta. Y aquí es donde entra una parte importante del trabajo colaborativo, ¿vale? Si yo me ausento de mi puesto de trabajo, pues posiblemente tendremos que dejar a alguien que esté pendiente en cuanto al acceso, etcétera, etcétera, a ciertas plataformas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vamos a pasar a la parte de videoconferencias y reuniones virtuales. Estoy seguro que todos los que estáis aquí, pues estáis más que familiarizados pues, con el uso de las videoconferencias, de las reuniones virtuales por diferentes medios, ¿de acuerdo? Cada vez son más habituales, pero bueno, pues cómo debemos hacerlas en Junta de Castilla y León, qué herramientas tenemos a nuestra disposición. También existe en Junta de Castilla y León una herramienta, ¿vale? Sí que es verdad que está, digamos que más o menos admitido el uso de otro tipo de herramientas o a lo mejor en muchos casos nos lleva a una invitación de un proveedor o de otra persona que nos convoca a una reunión virtual a través de otros medios más utilizados como pueden ser Teams, como pueden ser las videoconferencias de Google o como pueden ser otro tipo de herramientas de reuniones virtuales, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en Junta de Castilla y León tenéis una herramienta que es JCIL Meet, que no sé si la llegáis a conocer, pero que tenéis ahí ese acceso, vconf.jcil.es, que digamos que es la herramienta de videoconferencias que tenéis en Junta de Castilla y León más autorizada, ¿no? O que más se suele utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco en qué consiste esta herramienta y también luego ver pues qué aspectos debemos de tener en cuenta en cuanto a las herramientas de videoconferencia, ¿vale? Si os dais cuenta, es una herramienta donde vais a iniciar la reunión, ¿de acuerdo? Va a aparecer, como veis, los parámetros de configuración habituales, tema de configurar los sonidos en cuanto a mensajes entrantes, participantes incorporados, si alguien se ha ido, el tema de hablar en silencio. También en cuanto al tema del micrófono, como veis ahí, pues seleccionar el micrófono adecuado. Una cosa que a mí me ocurre mucho cuando me conecto a una videoconferencia, pues que a lo mejor el audio sale por donde no debe o que a mí no me oyen porque no tengo bien el tema del audio. Entonces, todo eso siempre antes de entrar, el tenerlo revisado, ¿vale? También la parte de ajustes en cuanto a indicar cuál es el nombre y cómo queremos aparecer en cuanto a nombre, en cuanto a configuración de correo electrónico, etcétera, etcétera. Y también ajustes en cuanto al tema del idioma, ¿vale? La velocidad para compartir en el escritorio y la parte de pre-reunión, ¿vale? Hay una parte importante de habilitar una pantalla digamos, de reunión previa para dejar a la gente en espera, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues la parte de atajos de teclado, que seguro que los que lo utilicéis lo conocéis mucho más que yo.
Una vez que entramos a la reunión, pues si os dais cuenta aquí, pues es como cualquier otra herramienta que tengamos dentro de videoconferencia, ¿no? Tenemos la opción de gestión del sonido, de la gestión de cámara, de añadir usuarios, ¿de acuerdo? Invitar usuarios y la parte de, digamos, de la ruletita, ¿vale? Para invitar a personas, pues añadiremos la parte de compartir. Nos saldrá un enlace que va a ser único. Podemos copiar este enlace y enviárselo a las personas para entrar a esa reunión, ¿de acuerdo? Y compartir esta invitación, ¿vale? Una vez que entremos, una de las partes que nos va a indicar es si soy el anfitrión, si no lo soy, etcétera, etcétera. Y si soy el anfitrión, pues nos pedirá ese usuario y contraseña que nos marcará la propia herramienta o que nos indicará, ¿vale? Luego tiene la parte de fondos virtuales, como otras herramientas que hemos utilizado. Y muy importante también que conozcáis que al igual que GoToWebinar que estamos utilizando hoy, pues también tiene su formato, digamos, para acceso a través de navegador o a través de herramienta en el ordenador, también acceso a través de dispositivos móviles, ¿vale? Recomendable el acceso a JFil Meet desde Chrome o desde Edge, ¿vale? Está basado en una herramienta generalista también, como hemos visto JFil Transfer, que está basada en WeTransfer. Esta está basada en Jitsi, ¿de acuerdo? Y ahí podemos un poco descargar esa herramienta, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí hay unas opciones de seguridad, en cuanto que yo recomiendo lo de parte de habilitar la sala de espera para que no entre cualquiera, etcétera, etcétera, y controlemos quién accede, el tema del link de la reunión, de invitar a personas y el tema de agregar esa contraseña de la reunión, ¿vale? Toda esa parte yo siempre os la recomiendo que la habilitéis, ¿vale? Para evitar sorpresas. En la época pandémica, como digo yo, sobre todo al principio, en aquellos finales de marzo, en el mes de abril, cada uno, digamos que los que no teníamos herramientas de videoconferencia o no era tan habitual, pues fuimos adoptando algunas que nos parecían más seguras, otras que nos parecían más cómodas, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas han creado una mejora espectacular. Seguro que todos habéis oído hablar de Zoom, en este caso. En aquel momento no era tan segura como lo es ahora y fue realizando mejoras de seguridad, pues porque además por la cantidad de usuarios que tenía era grandísima, ¿no? Entonces, aparte de las medidas de seguridad que pueda tener este tipo de herramientas, debemos de tener en cuenta que también podemos añadir nosotros medidas de seguridad. Desde la habilitación de la sala de espera y comprobar quién está accediendo y que realmente sea el usuario que nosotros estamos esperando, hasta la parte de agregar una contraseña y que ellos accedan indicando también esa contraseña, ¿vale? Entonces, todo eso debemos de tener en cuenta, no solo en JFil Meet, sino en cualquier herramienta que nosotros utilicemos, ¿vale? Yo sí recuerdo en ciertas herramientas, en aquella época, que como os digo ha sido bastante mejorado, que no lo tenía muy bien trazado, incluso tú metías una URL y venías un código aleatorio y podías entrar en la videoconferencia de un tercero, ¿no? Entonces, o algo tan simple como eso. Entonces, en este caso debéis también de tenerlo en cuenta, ¿vale? Para crear una sala de videoconferencia, pues entrar unos minutos antes, esperar que todos los participantes hayan entrado en la sala, agregar contraseña para evitar la entrada de otros usuarios por error, ¿vale? Como invitado, pues introduciré la contraseña, ¿vale? Y el nombre que deseo utilizar como participante. Muy importante, nos aparecerá la parte ahí de utilizar el micrófono que habrá que permitir. Y bueno, este es el aspecto que veis. No voy a entrar mucho más a fondo en ella, pero sí que con algunos consejos, ¿vale? De preferible utilizar los cascos, utilizarla en la mano para solicitar el turno y ser respetuoso, el micrófono por regla general intentar que esté desconectado si no vamos a participar y si hay problemas de conexión pues intentar quitar la imagen, ¿no? Consejos habituales y que todos hemos aprendido estos últimos años. Y muy importante, cuidar el entorno de ese trabajo. A veces no es tan fácil, sobre todo si estamos trabajando desde casa, en cuanto a hacer herramientas colaborativas, pues no es tan fácil porque a lo mejor no tenemos el entorno, hay que buscar ese lugar en nuestro hogar que sea más idóneo, ¿no? E incluso puede haber sorpresas, pues como que aparezca tu hijo en un momento dado a preguntarte algo o como aparezca otra persona dentro, como hemos visto ya, seguro que habéis visto muchos vídeos o os ha ocurrido en alguna videoconferencia que alguien aparece dentro de ese entorno porque estamos teletrabajando en nuestro hogar. Pero sí que hay que intentar cuidar esa parte del entorno y lo que pueda aparecer en él. Ya que hablamos de lo que pueda aparecer en él, si os dais cuenta, yo tengo detrás una pizarra de trabajo, que también he visto o también se ha detectado que en muchos casos cuando hacemos una videoconferencia, cuando hay detrás un documento de trabajo o una tal, en muchos casos
puede haber incluso hasta contraseñas, etcétera, etcétera. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta porque también pues, podemos ahí tener brechas, digamos, de seguridad. Como os decía, para descargarla por formato de Google Play, por ejemplo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y aquí algunos consejos que nos marcaba, ya tiene unos añitos, pero sigue vigente, pero nos lo marcaba el CCN, el Centro Criptológico Nacional, recomendaciones de seguridad para videollamadas y reuniones virtuales. Nos lo marcó, obviamente, en la época de COVID, pero para mí sigue totalmente vigente. Solo descargar aplicaciones de los marques oficiales, ¿vale? Mantener actualizadas estas aplicaciones. Evita pinchar en enlaces que se compartan en el chat de sesión si no conoces a esa persona o si no te puedes fiar del todo, porque a lo mejor incluso hay videoconferencias de muchísimas personas o públicas, ¿de acuerdo? Número exacto de participantes. Cuando todo el usuario entra en la sesión, cierra el acceso a nuevos participantes. El parte de contraseña que hablábamos. Tener un moderador y preguntar, obviamente, si la sesión puede ser grabada, si no puede ser grabada, si está siendo grabada, para tener un indicador visual de que está siendo grabada, ¿vale? No aceptar usuarios que no se conozcan, configurar sesión, indicador visual, ¿vale? Es un canal de comunicación inseguro, por lo tanto, o se debe considerar un canal de comunicación inseguro. Yo, para mí, esto hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con los datos sensibles que se puedan dar a través de este canal, ¿vale? Cada vez tiene más seguridad y ya os digo, este documento es de hace tiempo, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, pues por encima de datos sensibles, contraseñas, etcétera, etcétera, cuidado con lo que se comunica a través de este medio, ¿vale? Buenas prácticas en el equipo remoto. Una parte mucho más práctica y que estoy seguro que os va a gustar más, ¿vale? El teletrabajo, pues nos ha venido pues, por la pandemia, lo ha generalizado, ¿de acuerdo? La nueva forma de trabajar también y la necesidad también de conciliación laboral, ¿de acuerdo? Han traído pues un auge grande del teletrabajo, ¿no? También nos permite el teletrabajo, pues bueno, dentro de unos horarios el poder tener una mayor conciliación y poder llevar a cabo nuestro trabajo de una forma, digamos, también diferente, ¿no? El trabajo también ha traído por riesgos, ¿no? Un cambio de ubicación habitual y un cambio en el uso de los recursos que debemos de gestionar. Entonces, en este caso, tanto para las organizaciones que en un momento dado no tenían autorizado, imaginaos, el teletrabajo, no lo llevaban a cabo, como para las propias, digamos, personas que lo llevan a cabo, ha sido un reto, ¿no? Muchas organizaciones se han tenido que adaptar en tiempo récord a esa parte del teletrabajo y muchos usuarios que no lo hacían, pues están aprendiendo o han aprendido, pues, poco a poco cómo llevar a cabo ese teletrabajo de forma segura. ¿Qué debemos de tener en cuenta en cuanto a la modalidad de teletrabajo? Pues que se puede hacer con uso de equipos propios o dispositivos móviles propios, ¿vale? Como hemos visto antes, con una autorización previa o con proporcionados por la organización, ¿vale? Siempre tiene más riesgo la parte de dispositivos propios que los proporcionados por la organización, ¿no? Porque vamos ya con una base. Y el objetivo no es otro que tener una seguridad igual que el que tendríamos en nuestro puesto de trabajo habitual, ¿vale? O conseguir al menos que se acerque lo más posible. Entonces, ahí tendríamos, por una parte, el entorno de trabajo, las comunicaciones y la seguridad en los equipos, ¿vale? En cuanto al entorno adecuado de trabajo, pues cuidar la seguridad física, el acceso no autorizado a lo mejor al lugar donde estamos haciendo teletrabajo, la seguridad de los propios dispositivos, imaginaos que estamos en un aeropuerto haciendo teletrabajo, en una cafetería, etcétera, etcétera, el no dejar desatendido y el acceso a la información en papel, ¿vale? Entonces, yo sí que os recomiendo dentro del teletrabajo, obviamente, elegir un lugar en el que sea adecuado en nuestro hogar y en el que nos sintamos cómodos, ¿vale? Y que también nos proporcione una tranquilidad a la hora de hacer ese teletrabajo, ¿vale? Otra consejo, otra buena práctica, la clave Wi-Fi, actualizarla periódicamente, ¿vale? Depende de la compañía, se hace de una manera o de otra, pero siempre deberíamos de actualizarla periódicamente y cambiar las contraseñas periódicamente también por contraseñas robustas, ¿vale? Si estamos en un lugar público, extremar las medidas de seguridad, no conectarse a redes públicas, ¿vale? Y no dejando los equipos desatendidos. Las conexiones, como hemos visto antes, no voy a profundizar más en ello, como hemos visto con los medios que nos da la Junta de Castilla y León, el acceso remoto, bien sea a través de doble factor de autenticación o certificado DNI electrónico, ¿vale? Y las medidas de seguridad, que luego profundizaremos un poco más en ellas, actualización del sistema operativo, actualización del antivirus, ¿vale? De las herramientas que utilicemos, si tenemos alguna que no se hace de forma remota, sino que tengamos en local.
Una navegación segura, cuidado donde accedemos, evitar USBs que no sean de confianza, cerrar sesiones que no están de servicios que a lo mejor no estamos trabajando. No es recomendable que lleguemos a conectarnos y abramos todo lo que consideramos que nos va a ser necesario. A lo mejor si vamos a trabajar en esta determinada aplicación y solo nos hace falta trabajar en ella, pues abramos solo esa, ¿vale? Y muy importante, elimina habitualmente la información temporal que pudiera haber en el equipo a través de papeleras, descargas, etcétera, etcétera, ¿vale? También unido a esto, mucho cuidado con la información en local. ¿Y por qué lo digo esto? Si vamos a trabajar, tenemos unos repositorios, una unidad a la que nos conectemos, etcétera, etcétera, y unas herramientas con las que trabajamos, deberíamos de guardar la información de trabajo en los lugares donde se haga, o que estén controlados por Junta de Castilla y León de una forma más segura y también donde se hagan copias de seguridad, porque no vamos a decir, ¿vale? ¿Qué riesgos tenemos? Pues en cuanto a comunicaciones, accesos externos no controlados e interceptación de las comunicaciones o pérdida, robo, roturas o averías de estos dispositivos. Pues puede haber una pérdida que tengamos que notificar esas violaciones de seguridad, ¿no? ¿Vale? Habrá unas salvaguardas que, como veis aquí, hay dos normativas, las voy a ver un poco, no por encima, pero para que las tengáis en cuenta. Hay una normativa de seguridad en dispositivos móviles y de seguridad en dispositivos móviles y teletrabajo, ¿vale? ¿Qué nos marca esta normativa de seguridad en dispositivos móviles? Pues que pueden ser propios o proporcionados por la organización, como os decía antes, que hay muchos tipos de dispositivos y cualquier dispositivo electrónico pues, puede registrar o almacenar información o nos permite acceder de forma remota, ¿no? Entonces, aquí nos marcan digamos, unos consejos básicos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Un inventario de activos, ¿vale? Debe haber un inventario de activos, existe un inventario de activos portátiles, dispositivos de personas a las que han sido asignados, una configuración de portátiles y dispositivos móviles de una forma segura. Antes de entregárnoslo van a ser configurados de una forma adecuada para poder hacer actualizaciones remotas, copias de seguridad, bloqueo y borrado remoto, etcétera, etcétera, en caso de pérdida o robo. Todo esto ha avanzado mucho. Seguro que ya lo conocéis a nivel personal, pero en el caso de los bloqueos de nuestra propia cuenta, si perdemos el dispositivo móvil, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera, se ha avanzado muchísimo. Mecanismos de cifrado de esos dispositivos móviles, monitorización y registro de esos dispositivos móviles para analizar esa actividad, para detectar esas amenazas, como os decía antes, que pueda haber inherentes al teletrabajo y a la seguridad de la información. Si vemos algo que se sale fuera de lo normal o ven la gente de seguridad que es algo que sale fuera de lo normal, poder analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Compromiso del personal para el teletrabajo, como hemos visto antes, y requisitos y condiciones específicas cuando se asigne un portátil, un dispositivo móvil. La propiedad siempre va a ser de Junta de Castilla y León y pueden ser retirados si hay un uso inadecuado, ¿vale? Y, como hemos visto en la normativa o en la parte anterior, cuando solicitamos la responsabilidad de la custodia y el cuidado de ese equipo, ¿vale? El uso se tiene que hacer de una forma eficiente y segura, medidas para mantener controlados en todo momento, seguridad en el transporte, mucho cuidado cuando vayamos con la seguridad en el transporte y el uso de conexiones inalámbricas, habrá planes de formación, el uso de dispositivos móviles personales estará sujeto a la autorización de la administración, prohibido acceso a sistemas de información por dispositivos no autorizados previamente, ¿de acuerdo? Y el exceso o cambio de actividad pues puede llevar a cabo, obviamente, la retirada de estos equipos. En cuanto al procedimiento, prohibido el uso de ordenador portátil y dispositivo en cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado, manipulación sin autorización de configuraciones de seguridad o de software instalado, así como instalación de antivirus corporativo. Obviamente, si tenemos unos programas instalados a nivel de seguridad o una configuración a nivel de seguridad, deberemos de mantenerla, no podemos eliminarla, ¿vale? Y puede haber excepciones al cumplimiento de esa normativa para determinados casos, determinados usuarios o determinadas determinadas áreas, ¿no? Entonces, eso será autorizado por el Comité de Seguridad de la Información, que no hemos entrado en ello, pero hay un Comité de Seguridad de la Información que también tendrá que revisar todo este tipo de aspectos, ¿vale? En la parte que veíamos de inventario, de cómo va a ser, periódicamente se sigue el control efectivo de la persona asignada, es decir, habrá que hacer una revisión periódica de que esa persona sigue teniendo ese dispositivo que le tiene asignado, etcétera, etcétera. De ahí que haya unos márgenes de tiempo del tema del teletrabajo también, ¿no? Está también un poco interrelacionado. El inventario debe tener una información suficiente para gestionar incidentes de seguridad. Si yo tengo un incidente de seguridad, se lo notifico al CAU
pues él que pueda decir, este usuario tiene asignado este tipo de dispositivo con este tipo de hardware y software instalado y esta configuración de seguridad y puede el problema que venga por esto, ¿vale? Que sea más fácil. El proceso de autorización y los requisitos y condiciones de uso, lo hemos visto en la parte anterior, lo paso, ¿de acuerdo? Y el compromiso a firmar, que también lo hemos visto, ¿no? De condiciones adecuadas del teletrabajo, de protección de las claves de acceso, de conexión a Internet adecuada, de cumplir con el horario establecido que nos marca en esa autorización, ¿vale? Del espacio físico adecuado. Y condiciones también de uso, ¿vale? La propiedad y poder ser retirado, lo que hemos visto antes, se custodiará y cuidará adecuadamente esos equipos informáticos portátiles, no se debe modificar la configuración de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Facilitar al personal soporte técnico de instalación, ¿vale? Siempre con, esto cogido un poco con pinzas, ¿de acuerdo? Siempre con el desempeño del trabajo de la organización, ¿vale? Utilizar medios electrónicos en entornos adecuados y que proporcionen condiciones adecuadas de temperatura y humedad, ¿vale? El tema de BIOT, de equipos BIOT, que ya hemos visto antes, y vamos a seguir más adelante, ¿vale? En la parte de configuración segura, como hemos visto, que permita el bloqueo remoto. Como veis, dentro del procedimiento desarrolla un poco más lo que ya nos marcaba en esa normativa. El bloqueo remoto, pues que debemos de tenerlo en cuenta. El tema de se desactivarán servicios que no sean necesarios, como el tema de geolocalización de dispositivos móviles, aplicaciones de gestión de dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Prohibida la manipulación, para que también lo tengamos en cuenta, ¿vale? Vale. Actualizaciones. Esto lo vamos a ver después, así que en este caso lo voy a pasar, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Pero hay que, porque veáis, ¿no? El tema de copias de seguridad, etcétera, etcétera, todo está reflejado en este procedimiento, ¿vale? Como usuario, ¿qué debemos hacer? Si os dais cuenta aquí, perdonad que pase y vuelva atrás, aquí nos marca, digamos, de diferentes medidas de seguridad que a lo mejor no dependen tanto de vosotros como usuario, como por ejemplo, el tema de actualizaciones sí, os permitirá las actualizaciones, pero el tener el software instalado os lo tendrán que dar con el software, a ver, hacer el tema del cortafuego, tener las últimas actualizaciones del navegador, etcétera, etcétera. Toda esa parte tenemos que tenerla también en cuenta, ¿no? El tema de usuario y contraseña, por eso me lo he saltado un poco más adelante, porque bueno, hay que tenerlo también en cuenta, tema de bloqueos, etcétera, etcétera. Todo eso son configuraciones que nos van a llevar a cabo, o el tema de la conexión a través de una red VPN, ¿no? Esa depende más de informática corporativa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como usuarios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué buenas prácticas puedo yo llevar a cabo? ¿De acuerdo? Pues como usuario, dentro de las buenas prácticas que yo puedo llevar a cabo, algunas ya las hemos mencionado. No utilizar wifi públicas ni abiertas, muy importante, ¿vale? Es preferible que busquéis o que la mayoría de teléfonos móviles lo permiten. A lo mejor no tenemos internet en un momento dado, nos tenemos que conectar, que nos conectemos a través del internet de nuestro propio dispositivo móvil, a que nos conectemos a una wifi pública o abierta, ¿vale? En esto, bueno, se han hecho muchos reportajes, ¿de acuerdo? Pero ahí sí que pues, se ve claramente como una wifi abierta pues es un lugar en el que no estamos nada seguros. Hay herramientas incluso que se venden gratis por internet que pueden monitorizar estas wifis abiertas y ver la información que se intercambia. Si esta información es cifrada, tenemos una seguridad extra, pero aún así no debemos utilizarla. Actualizar la clave wifi de nuestra casa y con contraseñas robustas. Esto yo lo recomiendo incluso si no hacéis teletrabajo, ¿de acuerdo? Porque siempre puede haber un acceso de personas no autorizadas a esa clave wifi o esa wifi que tenemos en nuestra casa, ¿vale? Configuración del router wifi de la forma más segura posible, ¿vale? Actualizaciones del sistema operativo del ordenador, programas y del antivirus. La protección anti-malware siempre activada, análisis automatizados, periódicos, el tema de los cortafuegos, ¿vale? Hay que procurar limitar el acceso a Internet a páginas seguras y que ya hayas utilizado antes, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con el acceso que hacemos a Internet. Daros cuenta que si nos han proporcionado un dispositivo será con la condición de utilizarlo para fines laborales. Entonces, cuidado con lo que accedemos a través de páginas de Internet que pueden ser inseguras, ¿vale? Evitar la conexión de dispositivos USB y deshabilitar la autoejecución y cuidado con la documentación manejada en papel también dentro de nuestro hogar, ¿vale? En el entorno laboral
lo tenemos quizá más controlado, pero en nuestro hogar también tenemos que tenerlo controlado, ¿vale? Puede haber pérdidas importantes. Al terminar de trabajar, cerrar todas las sesiones que tuviésemos abiertas, eliminar la información temporal cuando de vez en cuando, en cuanto a papelera, reciclaje, mis documentos, descargas, lugares donde a lo mejor vamos almacenando información de forma más común. Evitar el uso del POSIT con información a la vista, ¿de acuerdo? Muy importante, esto se ve o se sigue viendo, desgraciadamente. Bloqueo del equipo cuando se abandona el mismo. Diréis, estoy en mi casa, ¿por qué tengo que bloquear el equipo? Bueno, yo os recomiendo que sí que hagáis ese bloqueo del equipo, incluso cuando abandonéis el equipo en vuestra casa. Si estáis solos, pues es más complicado que pueda ocurrir algo, ¿no? Pero si tenéis niños pequeños o si puede acceder otra persona a lo mejor no autorizada, debéis de bloquear ese equipo, ¿vale? Cuando lo abandonamos. Control de la webcam. Yo en este caso siempre tengo ahí para la opción del tapado cuando no la estoy utilizando. Y otro aspecto importante que me ha parecido interesante añadir, porque cada vez es más común, los dispositivos de Internet de las cosas, ¿vale? Tanto juguetes que están conectados a Internet, como no quería decir la marca, pero bueno, el Roomba que nos limpia y que también está conectado, etcétera, etcétera. Hay muchos riesgos de seguridad, hay cafeteras conectadas, hay muchos elementos que están conectados cada vez más a Internet. Entonces son riesgos para la seguridad, ¿vale? Y pueden ser portar de entrada a grandes amenazas, ¿de acuerdo? Hay un caso muy conocido a nivel de ciberguerra en una central nuclear de cierto país que se entró a través de una cafetera que estaba conectada y que no tenía las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, en ese caso tenían unos controles espectaculares, pero fallaron en que tenían eso conectado a esa red y pudieron entrar a través de ahí esos atacantes, ¿vale? Ya no utilizamos elementos aislados, sino que usamos dispositivos que puedan estar interconectados entre sí, ¿vale? La parte de IoT. Entonces, tenemos que tener en cuenta que va a haber alguien que va a atacar mediante bots a diferentes víctimas, ¿no? Que están conectadas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, dentro de estos dispositivos IoT, qué medidas de seguridad tienen, ¿vale? Sí que os pido que hagáis una evaluación de, imaginaos, os decía, el Roomba, pues qué medidas de seguridad tiene, cómo se manejan estas medidas de seguridad, ¿vale? Al menos ver qué especificaciones, qué mecanismos de autenticación hay, si hay información cifrada, etcétera, etcétera. Cada vez lo cuidan más las marcas, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Lo mismo en cuanto a juguetes, que puede ser cada vez más común, ¿no? Verificar qué medidas de seguridad tienen estos juguetes que están conectados a nuestra red, ¿vale? Entonces, después de esta sesión, sí que os pediría que dieseis una pensada a qué tipo de información tenéis conectada, a qué tipo de dispositivos hay conectados a Internet. Trabajo seguro, os dejo aquí esta diapositiva que creo que es interesante, pero que son cosas que ya hemos mencionado, ¿vale? Y una de las opciones que veíamos de cifrado, dentro de Junta de Castilla y León, se suele utilizar GPG4Win o 7zip. No nos da tiempo a ver estas herramientas, pero que las tengáis en cuenta. 7zip es un cifrado mucho más sencillo, ponemos una contraseña, podemos enviar un zip o un archivo encriptado, de esa manera encriptado, ¿vale? Y GPG4Win se utiliza con clave pública y clave privada, es un poco más complicado de utilizar, pero es mucho más seguro. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Si consideramos que la información que vamos a pasar, imaginaos por correo electrónico o que utilizamos, tiene que ser especialmente protegida, podemos utilizar este tipo de métodos de cifrado, ¿vale? ¿Algunas prácticas más? Bueno, esto ya es en cuanto a marcaros un horario de teletrabajo, tener diferentes particiones y cuentas en cuanto al espacio laboral y espacio personal, muy importante, ¿vale? Vais a tener un espacio laboral, un espacio personal, separad esos aspectos, ¿vale? Tiempos de descanso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también mucho cuidado, el que veis ahí, bueno, no perder contacto con los compañeros, entorno ordenado de videoconferencias, cierre de conexiones y apagar el ordenador, y el falso soporte, ¿vale? Que cada vez es más habitual. De hecho, yo esta mañana tengo una llamada de un falso soporte de Microsoft. Mucho cuidado porque realmente cuando tengan que contactar con nosotros desde el CAU, pues no lo van a hacer así. Tenemos que asegurarnos de que son ellos, ¿vale? Que no permitamos una conexión de alguien que dice que no, que es y no es, ¿vale? Cuanto a la guía de trabajo remoto, bueno, no es tanto a nivel de ciberseguridad, pero lo quise añadir por si nos daba tiempo, pues la gestión de herramientas, no utilizar únicamente el correo electrónico, reuniones de equipo periódicamente, etcétera, etcétera. Importante, tema del teléfono móvil, ¿vale? Se ha convertido en algo fundamental.
Importante tener un proceso de autorización, una base de requisitos, una custodia adecuada del usuario, como hemos visto, si puede tener un mecanismo de cifrado que lo tenga, ¿de acuerdo? En caso de pérdida, y el tema de usuario o de acceso siempre controlado, ¿vale? En caso de incidente, se notifica a Junta de Castilla y León, oye, yo he perdido este teléfono móvil y tenía acceso a estos recursos dentro de la administración, y también, pues que en caso de extinción, pues se puede retirar este teléfono móvil, ¿no? En caso de un problema también de seguridad, ¿no? ¿Vale? Consejos básicos, protección de acceso robusta en cuanto al desbloqueo, el cifrado, no dejarlo desatendido, muchos de estos ya los hemos visto, ¿de acuerdo? Soportes, evitar en lo posible el uso de soportes de este tipo, porque son un riesgo también para la seguridad. En muchos casos lo que nos provoca es que podemos perder este soporte en un determinado transporte y que tengamos un riesgo para la seguridad. No debemos conectar dispositivos sospechosos a nuestros equipos y, como habéis visto, debemos potenciar el uso de JCIL Transfer en este caso, ¿vale? Y por último ya la parte de incidentes de seguridad, ¿de acuerdo? Que también hay que tenerla un poco en cuenta. Lo vamos a pasar deprisa porque ya en la otra formación vimos la parte de incidentes de seguridad. ¿Y qué es un incidente? Pues que en cualquier situación o eventualidad lo que pueda haberse amenazada la información y pueda en consecuencia dar lugar a una degradación, pérdida de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad, que si veis está unido con lo que hemos visto al principio. Entonces, cuando hacemos teletrabajo, los incidentes más comunes a lo mejor que nos podemos encontrar, pues obviamente pueden ser accesos indeseados o por el correo electrónico o que caigamos en algún tipo de trampa de ese tipo, pero también incidentes en cuanto a pérdida de dispositivos, ¿vale? Estamos ahí en teletrabajo, a lo mejor nos han asignado un equipo portátil y tenemos un robo o un acceso no autorizado o en este caso, pues una pérdida de ese equipo porque no estaba bien custodiado, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una parte que es un incidente de seguridad. ¿Qué no es? En este caso, pues un spam, ¿vale? Se eliminará ese bloqueo al remitente, correos sospechosos, pérdida o destrucción de un dispositivo cifrado con datos en los que hay copia, el antivirus ha realizado una serie de tareas y hace una actualización, y que sí que lo son, ¿vale? Pues el phishing, suplantación de la persona, un pérdida de un dispositivo, ¿vale? Se cifran automáticamente, imaginamos archivos en nuestro equipo, vemos que está ocurriendo un ransomware que se llama, ¿no? Pues en este caso también es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo se detectan? Pues bien a través de automáticamente por Junta de Castilla y León, que tiene servicios de alerta temprana, o bien por la notificación de los usuarios. Oye, he perdido mi dispositivo móvil y no estaba cifrado y tenía datos personales. O he perdido mi dispositivo móvil y tenía sincronizados estos determinados accesos, pues para que se quiten de una forma remota, ¿no? También habrá que notificar a terceros, de que pues una notificación de terceros, ¿no? De que se reciba un mail no enviado por nosotros, pues también puede ser una parte, ¿no? Correos sospechosos, todo eso pueden ser la parte de notificación de usuarios, ¿no? A la parte del cabo. ¿Qué podemos detectar? Pues comportamientos también erráticos del equipo, ¿no? En este caso, pues que haya mensajes o pop-ups, mucha publicidad, ¿vale? Falsos antivirus que nos aparezcan, falsas aplicaciones de soporte técnico, el bloqueo, el reinicio del equipo, comportamientos no habituales, que el equipo esté lento, tarda mucho en arrancar, ¿de acuerdo? Mucho correo basura, desaparición de archivos, ¿vale? Entonces, en este caso, todos esos son elementos que nos puede llevar a indicar que a lo mejor tenemos un virus o algo que nos pueda preocupar, ¿vale? Y uno de los más, digamos, importantes ahora o que más miedo nos dan, el tema de cifrado de archivos y de documentos, ¿vale? Si vemos que se nos empiezan a cifrar archivos y documentos, pues lo primero que deberíamos de hacer es desconectar inmediatamente el cable de red o desactivar la red inalámbrica, es decir, para evitar que a lo mejor ese cifrado pase a servidores o a otros tipos de elementos porque está interconectado y genera esa petición a Asista, ¿vale? ¿Cómo contactamos con el CAO? ¿Cómo contactamos con Asista? Si el incidente que hemos tenido es en el entorno, podemos todavía conectarnos al ordenador o lo haremos a través del entorno web de Asista, en asista.jcil.es, seleccionamos la categoría de seguridad y ahí indicamos lo que nos ha ocurrido, ¿vale? Y si imaginaos, hemos perdido el teléfono o el dispositivo que tenemos asignado, el portátil, pues también lo podremos hacer también, en este caso, a través de teléfono de asistencia telefónica. Ahí veis un teléfono interno y también un teléfono público y externo, ¿vale? Donde podemos contactar e indicar, oye, me acaban de robar el dispositivo portátil, por poner un ejemplo, ¿vale? Ahí vais a ver, en la parte de Asista, vais a ver esta parte donde, bueno, indicáis un poco qué es lo que
es lo que tipo de incidencia que hay, fraude, abusivo, phishing, ¿vale? Y en este caso, pues también tenéis la búsqueda en la parte de categorías, ¿de acuerdo? ¿Cómo se responde internamente? Esta parte ya no depende tanto de vosotros. Pues primero con una preparación, detección, análisis e identificación. Notificad, por favor, las incidencias de seguridad antes de que vayan a más. Si tenéis un problema, pues se notifica al CAO para que se analice, ¿vale? Si está dentro de las incidencias, si recibimos spam o en un momento dado un correo de spam, pues a lo mejor no es necesario. Pero si vemos que, imaginamos, hemos caído en un phishing que nos escribía un determinado, parecía que era un cliente, hemos rellenado unos datos, pues habrá que notificarlo, ¿vale? Para hacer esa contención cuanto antes. Una vez que se detecta el incidente, pasamos a la parte de contención, mitigación y recuperación. Y luego hay una parte que es la actividad ciberincidente. Una vez que se ha solucionado o que se ha recuperado, hay que analizar o analizan cómo se ha actuado en ese incidente, se ha podido actuar mejor o peor y qué problemas ha podido causar o qué debemos de tener en cuenta. Ese aprendizaje posterior es fundamental, ¿vale? Importante, no utilizar en otros servicios no laborales las credenciales corporativas, contraseñas diferentes en diferentes sitios o servicios, uso de VPN en dispositivos portátiles, doble factor de autenticación, que habéis visto que muchos lo utilizáis, pero bueno, cada vez va a ser más utilizado en muchos casos, ¿vale? Eliminar información obsoleta, no utilizar la dirección de la Administración de la Comunidad de Castilla y León como correo alternativo y monitorización de listas públicas de Internet con el fin de conocer pues, direcciones corporativas que hayan podido ser afectadas de spam o de phishing, ¿vale? Como consejo final, antes de las preguntas, que sé que me he excedido de tiempo y he tenido que ir un poco más deprisa en esta última parte, ¿no? La conexión a recursos siempre por métodos autorizados, ¿de acuerdo? No intentemos inventar la rueda. Tenemos unos métodos para acceder, para solicitar el teletrabajo y para acceder al mismo, pues a través de esos métodos. El uso de herramientas colaborativas es fundamental durante el teletrabajo. Habrá que utilizarlas y tener claro en caso utilizáramos cada una de ellas. Las videoconferencias, pues cuidado con nuestro entorno y con la seguridad a la hora de conectarnos, ¿de acuerdo? Conseguir un entorno de teletrabajo que tenga la misma seguridad que tendríamos en nuestras oficinas, ese es el gran reto, ¿vale? Cada vez se hace más teletrabajo, el reto es que ese teletrabajo sea seguro o igual de seguro que el que hacemos en las oficinas, ¿vale? Y ante cualquier incidencia, pues contactar con el CAO a través de Asista o de teléfono, ¿vale? Y en principio, os dejo un último consejo. La seguridad es de todos, ¿vale? Todos debemos de tener en cuenta la seguridad de la información y que tenemos una responsabilidad de protección de los activos. Y en el caso de teletrabajo, pues mucho más, ¿vale? Porque estamos en un entorno que a lo mejor no hay una seguridad física dentro de nuestras oficinas, entonces tenemos que cuidarlo mucho. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nada. Y muchísimas gracias Hasta a la todas, próxima. a todos por vuestra asistencia, participación, interés y por haber compartido esta tarde con nosotros. Nos vemos en el próximo seminario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.